Después de 2 años de trabajar en Estados Unidos sin documentación, el mexicano Miguel Díaz fue detenido y enviado de regreso a su país. Cada semana llegan a la Ciudad de México 2 aviones, cada uno con 135 deportados. Entre los vuelos comerciales aterrizan silenciosamente los aviones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE. Llegué allá en el 2014, me pararon por una infracción de tráfico y me presenté a corte y ahí me recogió ICE. En campaña electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió deportar hasta 11 millones de indocumentados, la mayoría latinoamericanos. Ya electo, aseguró que expulsaría a entre 2 a 3 millones de inmigrantes con antecedentes criminales y a unos 4 millones con visas vencidas. Los datos oficiales demuestran, en cambio, que un 42,9% de los casi 11.000 detenidos en los primeros 100 días de su gobierno no cometió crímenes, sino faltas a la ley de inmigración o infracciones, o no cometió delitos. El mexicano Gavino Gardueño, que trabajaba como albañil en Texas, fue detenido cuando llevaba a su cuñada a declarar a un tribunal. La llevé a su corte y a la hora de yo estar esperándola mientras se pasaba su corte, yo estuve caminando abajo. Mi carro estaba en un parqueadero. Me aprendieron 3 agentes de migración y me pidieron mi estatus. Y obviamente pues no tengo estatus, no tengo green card, no tengo nada. Por lo mismo, pues me prendieron luego. Enseguida de que no mostré mi green card, mi tarjeta verde, me aprendieron, me esposaron. Según el ICE, hasta mayo del 2017, las detenciones de indocumentados aumentaron 37,6% en relación a las realizadas por Barack Obama durante el mismo periodo del año anterior. Mucha gente lo toma a la ligera, dice, ¿qué puede pasar? Pero mira, cuando le pasa a uno, dices, ¿qué razón tenía el Trump cuando dijo que iba a sacar a la gente? Y sí es cierto, Yo en las detenciones me encontré mucha gente, incluso con residencia, que tienen papeles. Pues vas a creer que por cualquier cosita los ponen en su hall de migración, los pasan por las detenciones y todo eso y llegan hasta aquí. Pero hay mucha gente que tiene muchos años allí y no vas a creer, pero no tienen ni familia aquí. No saben ni para dónde van. Enrique Coraza de los Santos, coordinador del grupo de trabajo de Claxo, Violencia y Migraciones Forzadas, dice que la sensación de inseguridad entre los migrantes se acentúa. Estamos observando que la gente en Estados Unidos que está en situación irregular tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de ir a sus trabajos. Entonces eso no solo influye en la vida cotidiana, en el miedo, en el sufrimiento de las personas, sino también en que pierden una de las posibilidades con las que cuenta la familia que se ha quedado en el origen, que es el tema de las remesas. Se estima que en Estados Unidos hay unos 5,5 millones de indocumentados mexicanos. La xenofobia encontró donde anclar su discurso y también atraviesa fronteras. La xenofobia no solo está creciendo en Estados Unidos, también en México está creciendo. En la frontera sur observamos lamentablemente cómo la xenofobia crece cada vez más y cómo nos podemos encontrar en las calles, en los parques, expresiones de rechazo hacia migrantes también, con esta situación de criminalizarlos y de excluirlos. Como Obama, Trump dijo priorizar la deportación de criminales. Pero la diferencia, analizan los expertos en migración, es que la definición de crimen hoy es arbitraria. Ser inmigrante es considerado un crimen de por sí. La discriminación comienza a mostrarse sin máscaras. Hay mucha discriminación por parte de los agentes, por parte de más que nada de la gente misma uno, que son mexicanos que trabajan ahí, te tratan peor que la gente, que los gringos, pues, vamos a decir. En el aeropuerto, organizaciones como el Centro de Atención al Migrante recibe a los deportados. Les explica desde cómo tramitar documentos y cambiar sus dólares por la moneda nacional mexicana, a obtener la doble nacionalidad para sus hijos y a recuperar sus documentos. O simplemente los escucha. Hay personas que vienen muy deprimidas, muy tristes,
que no es llegar luego a darles la información así de sopetón, sino darles como que la bienvenida, hacerles desear que estén aquí en casa, que no vamos a esposarlos, nada. Entonces muchas veces inician hasta llorando, te abrazan, te comentan cómo estuvo la situación de que pues los separaron de su hijito, luego cuando iban caminando al de trabajo y iban llegando a su casa, los detuvieron ahí. Algunos pasaron la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos y apenas hablan español. Regresan a un país, para muchos, desconocido. Yo recuerdo mucho de un caso que lo atendí y me decía, pues sí, ya no estoy allá, ya no planeo regresar, pero me espera una vida difícil aquí en México. Porque si allá utilizaba unos tenis de marca, me parece que voy a utilizar huaraches. Si allá estaba en auto, aquí voy a andar a pie. Y hemos tenido chicos que nos dicen que desde los 5 años estaban viviendo allá, entonces regresan a los 25, 30 años y es justamente ese el choque. María Mercedes Olivera Bustamante trabaja con organizaciones de mujeres migrantes mexicanas y centroamericanas. Recuerda que la migración al norte ha dividido históricamente familias. Pero hoy las mujeres tienen más motivos para temer por sus hijos. El primer temor fue el que llegaran vivos, ¿no?, a Estados Unidos, ¿no? Y ahora el temor es que regresen vivos, ¿sí?, ¿verdad? Porque el problema es muy complicado, ¿no? No es algo sencillo, porque hay cambios muy profundos, culturales y de expectativas en estos jóvenes que emigraron y ahora están regresando, y que entonces al tratar de reintegrarse a sus familias, a sus comunidades, pues tienen choques grandísimos, ¿no? Nosotros hemos encontrado problemas muy fuertes, incluso de suicidios, que han aumentado en una cantidad muy significativa, en el sentido de que no hay una forma de reintegración, porque en primer lugar no era como antes, que regresaban los migrantes con orgullo, ¿verdad?, y se volvían a ir. Trump ha endurecido su política migratoria para cumplir su promesa de campaña de deportar 11 millones de indocumentados. Los efectos ya se sienten en las fronteras norte y sur de México. Alain Basail, del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, prevé que números más contundentes de esa política comenzarán a verse más adelante cuando culminen los procesos de deportación de los detenidos. Ahora, en la frontera tanto norte como sur de México hay una línea clara, que es la que preocupa, que es la de la securitización, la del tema de militarizar la frontera como una forma de regulación y de control migratorio. En ese escenario es evidente que México tiene la complejidad de seguir repensando sus planes en la frontera sur, de entender que también esta frontera tiene otro contexto, otras dinámicas, pero que evidentemente la política seguida hasta ahora se va a fortalecer. Estados Unidos va a insistir en que esa sea la frontera que contenga el flujo migratorio del sur al norte. No solo es un flujo de centroamericanos y de suramericanos, sino también de africanos incluso. En ese sentido, en términos de frontera global, va a pasar a ser una frontera que va a expresar este mismo sentido de la discriminación, de la xenofobia y de la exclusión del derecho a la movilidad de quienes han vivido en un territorio que ancestralmente ha pertenecido a ellos. El aeropuerto de México es la ventana más visible de la nueva situación. Pero de acuerdo a informes de las autoridades migratorias de ese país, durante el primer trimestre del 2017, los estados que recibieron mayor número de deportados fueron Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Virginia de la Cruz, integrante del grupo de trabajo de CLACSO Frontera, Regionalización y Globalización, trabaja en la región de Oaxaca. La semana pasada, en la Semana Santa, regresaron 3,000 oaxaqueños. En ese periodo nada más de esa semana. Y así han estado regresando algunos voluntariamente forzada, podríamos decir, por toda esta situación que se vive en Estados Unidos. Y para América Latina, como son los centroamericanos, que es el otro flujo importante que empieza a querer llegar a Estados Unidos, pues también tiene su efecto, porque ellos ante esta situación ahora quieren quedarse a trabajar en México y vivir en México. Entonces, México se va a convertir en un país de expulsor, receptor y quizá de poco tránsito, pero ahorita todavía de tránsito, ¿no? Y sobre todo la parte de la frontera, ahí se está concentrando mucha población, que esto nos permite hablar también de una diversidad en la frontera mexicana.
Diversas fuentes migratorias estiman que en Estados Unidos hay unos 3.400.000 indocumentados centroamericanos. Son miles cada día que atraviesan la frontera huyendo de la pobreza y la violencia. Pero ante la cacería de inmigrantes iniciada por Trump, las amenazas de deportaciones masivas y el aumento del control fronterizo, son miles también los que hoy se quedan a mitad de camino y solicitan refugio en México. Casi 6.000 entre noviembre y marzo del 2017. En la frontera mexicana se está dando, en la frontera norte, esta complejidad de la recepción de estos deportados, que muchos se quedan en la misma frontera con la intención de volver a cruzar, sean mexicanos o de otros países centroamericanos, pero también la contención de los propios flujos que es de familiares y demás que quieren reunirse con sus familiares en el norte, que están ahí, como ha sido el caso, por ejemplo, de los migrantes cubanos en el contexto del cambio hacia la política migratoria cubana. 85% de los centroamericanos en Estados Unidos son del llamado Triángulo Norte, entre El Salvador, Guatemala y Honduras. En el caso concreto de migrantes forzados que llegan de Centroamérica, especialmente de Honduras y de El Salvador, aunque también de Guatemala en menor medida, ya no tienen el proyecto de seguir hacia el norte. Su proyecto es, en definitiva, como migrantes forzados, es encontrar el espacio próximo de seguridad. Ese espacio en este momento lo está representando México, aunque no hay que olvidar que México en los últimos dos años está deportando más gente que Estados Unidos. Para 2016 la cifra de deportados centroamericanos en Estados Unidos fue algo más de 96.000 personas, mientras los deportados por México centroamericanos fueron 146.000 personas. Ahora de regreso a su casa en un suburbio de la Ciudad de México que le resulta extraño, Gavino busca trabajo. En Estados Unidos, como especialista en techos, ganaba lo suficiente para vivir dignamente, para pagar los estudios de su hija, que quedó allí, y para mantener a su madre con quien se reencontró en México. Pues es bien difícil, hasta el cambio de clima es diferente. El cambio de clima, imagínate el dinero, es bien diferente la situación del dinero. Y luego más que aquí no se puede conseguir trabajo tan fácilmente, porque aquí te piden una papelería que no te imaginas para cualquier trabajo bien sencillo y bien barato. Imagínate aquí lo más pobre que te piden de documentación es, por ejemplo, la prepa. Hay mucha gente que no la tiene, pero la prepa para barrer, imagínate, ¿para qué la quieres? No descarta intentar cruzar por tercera vez la frontera o de explorar nuevas, como la canadiense. Un drama migratorio que continúa más allá de muros o de fronteras cerradas con candados. En México, Fabiana Fraisinec, Claxo TV, Agenda Igualdad.